Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Hola, soy Gustavo Kaufman y hoy vamos a hablar sobre el tema apologético de la Eucaristía. Vamos a hablar sobre uno de los temas más importantes para nosotros, los cristianos católicos. Que por cierto, nosotros somos los cristianos originales. Lo que pasa es que los protestantes nos robaron el nombre de la Biblia. Pero eso es otro tema. Vamos a hablar sobre este tema primero desde una parte lógica y luego vamos a la Biblia. Primero vamos a decir de qué es un misterio. ¿Qué quiero decir con que es un misterio? Que no lo entendemos. Si me preguntan cómo es posible que Jesús, siendo Dios o siendo hombre, se convierta o se transforme en un pedazo de pan, les tengo que decir que no lo sé. La Iglesia Católica va a decirles que no lo saben, igual que Pedro, igual que los apóstoles, pero lo creemos. ¿Por qué lo creemos? Porque creemos en quien lo dijo. Primero, la parte lógica. ¿Cómo es posible? Dios es Dios y siendo Dios puede hacer lo que sea. Ahora, si su concepto de Dios o si su Dios es muy pequeño y con pocos poderes, pues es imposible de que lo haga. Pero si tu Dios es todopoderoso, Él puede hacer lo que quiera. Y si quiere convertirse y quedarse con nosotros en un pedazo de pan, lo puede hacer. Ok, ahora empecemos a hablar de la Biblia. Para entender este misterio, el de la Eucaristía, entendamos que también hay otro misterio similar. Con este otro misterio, los hermanos protestantes sí lo creen, que es el misterio que encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, del 1 en adelante. Al principio era el Verbo. En algunas traducciones dice la palabra, en otras traducciones dice el verbo. Están hablando de Jesús, pero ya vamos a confirmarlo. Al principio era el Verbo, y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo era Dios. Esta palabra o verbo era Dios y estaba con Dios al mismo tiempo. Aquí ya nos está empezando a hablar sobre otro misterio que no vamos a hablar ahora, que es el de la Trinidad, 3 personas en un solo Dios. Vamos a enfocarnos en la persona de la palabra. ¿Qué más dice? Él estaba al principio en Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, y nada de lo que fue hecho se hizo sin Él. Juan 1:3. La palabra también hizo todo, hizo el universo, hizo el mundo, o sea, la palabra también es Dios. Ahora, para confirmar de que estamos hablando de Jesús, saltemos al versículo 14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Acá ya confirmamos de que es Jesús. La palabra que es Dios, que hizo el universo, se hizo carne, carne como los seres humanos, y puso su morada entre nosotros, o sea, en la tierra. ¿En qué momento Dios se hizo persona? Cuando Jesús nació. Esto lo creen también los hermanos cristianos, y si no lo creen, pues entonces no son cristianos, porque para ser cristiano hay que creer que Cristo es Dios. Si no, van a creer que es un profeta, si no, van a creer que es un superhéroe, etc. De cuando Dios, siendo el hacedor del universo, estando afuera del universo y al que no le aplican las reglas del tiempo ni del espacio, se convirtió en algo pequeñito, en un ser humano. ¿Cómo es eso posible? No lo sé, no lo sabemos, es un misterio, pero lo creemos todos los cristianos. Este es el primer misterio que le quería hablar, que lo creen tanto los cristianos católicos como los cristianos protestantes. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? ¿Por qué Dios mandó a su Hijo al mundo? Eso lo podemos leer en Juan 3:16. Pues de tal manera Dios amó al mundo. Fue por amor. Pues de tal manera Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Entonces, Dios, siendo Dios, pudo habernos juzgado, pudo habernos mandado al infierno a todos por pecadores. Sin embargo, no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Por amor. ¿Qué fue lo que hizo?
mandó a su Hijo al mundo para darnos vida eterna, para darnos la salvación. Acordémonos de esto, porque esto es vital, tanto para conocer el plan de Dios como para entender lo de la Eucaristía. El objetivo final de Dios viniendo al mundo es para darnos la salvación, para que tengamos la vida eterna. El segundo misterio sería el de la Eucaristía, que es similar, ya van a ver por qué. Y este misterio lo creemos solo los cristianos católicos. ¿Cómo es posible que Dios, ya sea siendo Dios o siendo hombre, se convierta en algo pequeñito, en un pedazo de pan? No lo sé, no lo sabemos, pero lo creemos. ¿Por qué? Porque creemos en quien lo dijo. Y vamos a leer en dónde lo dijo, en qué parte de la Biblia. No voy a empezar con la última cena, que es la cita bíblica más relacionada con la Eucaristía. Voy a empezar con el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan se diferencia bastante de los tres primeros evangelios, el de Mateo, el de Marcos y el de Lucas. Estos tres primeros incluso se les llama sinópticos. Esto es porque si ponen un evangelio a la par del otro, casi que relata las mismas cosas. Sin embargo, el Evangelio de Juan es distinto, relata cosas a un nivel más espiritual. Sin embargo, el Evangelio de Juan no narra la Eucaristía. En ningún momento Jesús presenta el pan y presenta el vino. Lo que llama más la atención fue la narración del lavado de pies, pero no se menciona la Eucaristía en ningún momento. ¿Cómo es posible que Juan se le olvidara tal evento? ¿Acaso no era importante? Curiosamente, el Evangelio de Juan sí menciona la Eucaristía. Sin embargo, no lo hace en la última cena. ¿Por qué? Quizás porque este evangelio fue el último que se escribió y Juan sabía que los tres evangelios anteriores ya lo narraban, pero no quiso dejar por fuera este evento. Juan lo menciona en el capítulo 6. Yo no me explico cómo este capítulo no es más famoso y más utilizado. El capítulo número 6 se divide en dos partes. La primera parte es la de la multiplicación de los panes y los peces. Al inicio del capítulo 6, Jesús había dado de comer a 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. Fácilmente podemos hablar de unas 10,000 personas. Después de eso, Jesús se va al otro lado del mar y la muchedumbre lo sigue y lo alcanza al otro lado del mar. Vamos a empezar leyendo desde el versículo 26. Jesús les respondió y dijo, en verdad les digo que me buscan no por los milagros que vieron, sino porque comieron del pan y se saciaron. Trabajen no por la comida que perece, sino por la que permanece hasta la vida eterna. ¿Se acuerdan cuál era el objetivo de Dios para enviar a su Hijo al mundo? ¿Se acuerdan la razón de por qué la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros? Para traernos vida eterna. Sino por la que permanece hasta la vida eterna. Nos dice que Él nos dará la vida eterna, pero también nos dice cómo nos la dará, mediante una comida. Trabajen no por la comida que perece, sino por la que permanece hasta la vida eterna, la que le dará el Hijo del Hombre, porque el Padre, Dios, a éste ha marcado con su sello. Ahora, desde el versículo 32 en adelante, ya Jesús nos empieza a decir de que ese alimento es el pan bajado del cielo. Jesús les respondió, en verdad os digo, que Moisés no les dio el pan del cielo, sino que mi Padre les da el verdadero pan del cielo. Y dice que ese pan les dará vida. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da la vida al mundo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da la vida al mundo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da la vida al mundo. Ellos le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Entonces aquí es donde los protestantes dicen, el pan que nos da Cristo es la Biblia, es la palabra de Dios. A eso se refería Jesús. Un momentito, vamos a ver qué dice Jesús. Leamos en el versículo 35 si ese pan es la Biblia. Y tengamos en cuenta de que Jesús no dejó ninguna Biblia. La Biblia se creó hasta el año 382, 3 siglos después. Entonces vamos a escuchar al mismo Jesús. ¿Cuál es ese pan que nos da vida? Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. ¿Ven que no es la Biblia? Yo soy el pan de la vida. Entonces no es la Biblia. Primero, Jesús no dio ninguna Biblia. Y Jesús no está diciendo, mi palabra es el pan. No, está diciendo yo. Específicamente yo. Ahí no hay interpretación. Jesús dice que Él es el alimento del Padre, que es el pan bajado del cielo que nos da la vida eterna. Porque acuérdense que el objetivo de Él es darnos la vida eterna.
y Él es un alimento. Y ahora, ¿cómo vamos a hacer para tomar ese alimento y que sea parte de nosotros? Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no tendrá hambre, el que en mí cree, nunca jamás tendrá sed. El que cree en mí jamás tendrá sed. Aquí es donde los protestantes dicen que solo creer es suficiente. Cree y serás salvo. Sin embargo, hay otras cosas que hay que hacer. Lucas 6:46. Jesús reprocha: ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? ¿Por qué dicen soy cristiano y no hacen lo que Jesús manda? Ahora, ¿qué es lo que Jesús manda? Con respecto a esto, al pan de vida, ya lo vamos a leer. Por el momento Jesús solo ha dicho: yo soy el pan de vida bajado del cielo. El que lo coma jamás tendrá hambre. Vamos a ver si los judíos, si estas 10,000 personas le creyeron o no. Los judíos murmuraban de él, porque había dicho, yo soy el pan que ha bajado del cielo. Los judíos empiezan a murmurar de él. Y decían, ¿no es este Jesús, hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? ¿Cómo puede decir ahora, he bajado del cielo? No le están creyendo. Y ojo, aquí es donde Jesús dice qué es lo que hay que hacer. Va a decir que hay que comerlo. Y ojo que no es metafórico. ¿Cómo lo sabemos? El evangelio fue escrito en griego. Cuando Jesús dijo comer en griego, el evangelista escribió la palabra fago. Fago significa comer literalmente, con la boca, para que no caiga malinterpretación. No es un comer metafórico, sino comer con la boca. Por supuesto que si hablamos de comer a una persona, nos vamos a referir a canibalismo, a comerlo, a él, a comer su carne literalmente. Leamos lo que dice Jesús y acuérdense que él utilizó el verbo fago, que significa comer literalmente con la boca. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que el que coma de él no muera. Ojo, ya usar el verbo fago, comer literalmente con la boca. Yo soy el pan vivo, bajado del cielo. Si alguno come de este pan, yo soy el pan vivo, bajado del cielo. Si alguno come de este pan, yo soy el pan vivo, bajado del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá eternamente, y el pan que yo le voy a dar. Ojo, ya va a decir qué es el pan. Es mi carne. ¿Es mi qué? Es mi carne. Es la Biblia. El pan que yo le voy a dar, es mi carne por la vida del mundo. Vamos a ver si los judíos, estos 10,000 seguidores que Jesús tenía, le creyeron o no, o si protestaron en contra de lo que Jesús estaba diciendo. Comenzaron entonces los judíos a discutir unos con otros, y decían, ¿cómo nos puede dar su carne para comer? Juan 6:52. Los 10,000 seguidores no le están creyendo. Vamos a ver si Jesús les aclara y les dice que todo es una metáfora, que no es comer literalmente su carne. Porque si no lo hace, no le van a creer y tal vez todos se vayan a ir. ¿Se imaginan lo que sería perder 10,000 seguidores? Veamos si Jesús les aclara lo que realmente quiere decir. Jesús les dijo, en verdad les digo. O sea que no es una metáfora. Lo que va a decir ahora es la verdad. En verdad les digo. Algunos protestantes dicen que cuando Jesús dice yo soy el pan de vida, es una metáfora. Como cuando Jesús le dijo a la samaritana en el pozo, yo soy el agua. El que tome de esta agua nunca más tendrá sed. En ese caso era metafórico y probablemente la samaritana iba a tener sed más adelante y el resto de su vida e iba a ocupar tomar agua normalmente. O cuando decía yo soy la vid, yo soy la puerta, yo soy el camino. Ellos dicen que aplica lo mismo para esta situación cuando Jesús dice yo soy el pan de vida. Pero acá Jesús está aclarando, en verdad les digo. O sea, lo que sigue es real, no es metáfora. Vamos a escuchar qué quiere decir en realidad. Que si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. Ok, lo vuelve a afirmar. ¿Se imaginan que los discípulos no le están creyendo? Y él, en vez de calmarlos y decirle que todo es mentira, que no es real, que es una metáfora, les confirma otra vez. Y acá Jesús ya cambió de verbo. El evangelista ya no está usando el verbo fago, que es comer literalmente con la boca. Ahora aquí Jesús está usando un verbo más fuerte y más claro. Acá usa el verbo trogon. Trogon también es comer con la boca, pero también es morder, roer con los dientes.
para que no quede ninguna duda de que él está hablando en serio, de que hay que comerlo literalmente por la boca. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre vive en mí y yo en él. Entonces Jesús está confirmando de que hay que comerlo literalmente. A esto es lo que se refería el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, cuando decía, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Pero ¿cómo es que Cristo vive en mí? Solo diciendo, soy cristiano, Cristo vive en mí. No, aquí Cristo mismo nos está diciendo que hay que comer su carne y beber su sangre para que Él viva en nosotros y nosotros en Él. Cristo mismo lo está diciendo. ¿Por qué no lo creemos? El que come mi carne y bebe mi sangre vive en mí y yo en él. Vamos a ver si estas 10,000 personas le creen o no. Pero muchos de sus discípulos, que oyeron esto, dijeron, duras son estas palabras. ¿Quién las puede escuchar? Duras son estas palabras, ¿quién las puede escuchar? O sea, esto es una loquera. Este Jesús debe estar loco. Nos está pidiendo que seamos caníbales, que comamos su carne y bebamos su sangre literalmente por la boca. ¿Cómo es esto posible? ¿Quién puede escucharlo? Duras son estas palabras. Estos fueron los primeros protestantes. ¿Por qué? ¿Porque protestaron contra la Iglesia Católica? No, porque protestaron contra Cristo. Cristo dice, yo soy el pan vivo. Y ellos dicen, ¿cómo es posible? Él no es el pan vivo. ¿Acaso no es este el hijo de José? ¿No conocemos a su papá y su mamá? Es mentira lo que dice. Cristo dice, el pan es mi carne. La tienen que comer literalmente. Tienen que beber mi sangre literalmente. Y ellos dicen, no, no estamos de acuerdo. No nos parece. Son tonteras, no las creemos. Lo mismo que hacen los protestantes hoy día. Hoy la iglesia dice, hay que comer su carne y beber su sangre. Ellos dicen, no, no le creemos. La iglesia lo que hace es decir lo que Cristo dijo, lo que acabamos de leer. Cristo dice, coman mi carne y beban mi sangre. Los protestantes hoy día dicen, no, el pastor me dijo de que es un mero simbolismo. El pastor me dijo de que representa a Cristo. Me salgo de la iglesia católica y me voy donde el pastor. Vamos a ver si estas 10,000 personas realmente se van. Desde entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y no andaban ya con él. Evangelio según San Juan 6:66. Lo abandonaron. 10,000 personas abandonaron a Cristo. Ustedes saben lo que puede significar para un líder religioso, para un líder cualquiera, para un predicador, tener 10,000 seguidores enfrente y que de repente no le crean lo que dicen y lo abandonen. Debe sentirse como un golpe muy fuerte. Pero ¿qué hizo Cristo? ¿Acaso Cristo les dijo, no se vayan, un momentito? Era un simbolismo, era una representación, no se vayan, no era en serio, no tienen que comer mi carne realmente, no tienen que beber mi sangre literalmente. No, yo quería decir otra cosa, no se vayan. Vamos a escuchar lo que Cristo hizo. Jesús dijo a los 12, ¿y ustedes? ¿También quieren irse? Cristo los dejó ir, no se retractó de su mensaje. Y es más, se dirigió a los 12, los que aún quedaban, y les dijo, ¿ustedes también se quieren ir? Váyanse si no me creen. Yo lo que estoy diciendo es que tienen que comer mi carne y beber mi sangre literalmente para tener la vida eterna, la salvación. ¿No me creen? ¿Se quieren ir? Vamos a escuchar lo que respondieron los 12. ¿Y quién habló por ellos? Pedro, el primer papa. Y lo que él va a decir es la misma postura que tiene la Iglesia Católica hoy día. Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. O sea, Pedro tampoco entendió de qué estaba hablando Cristo. Sin embargo, le creyó. Sin embargo, ellos le creían. ¿Por qué? Porque sabían que era el Cristo, creían que era el Cristo, el Hijo de Dios. Y si Él lo dice, así es. Ellos no lo cuestionaron como los otros protestantes que se fueron. Es lo mismo que dice la Iglesia Católica hoy. No lo entendemos, es un misterio. Pero lo creemos porque creemos en quien lo dijo.
Ahora sí, vamos a hablar sobre la última cena. Acá Cristo instituyó la Eucaristía y lo podemos encontrar en 3 evangelios, en Lucas 22:19, Mateo 26:26 y Marcos 14:22. Vamos a leer Lucas 22, del 19 al 20. Habiendo tomado el pan, dio gracias. Para los que preguntan dónde sale en la Biblia la palabra Eucaristía, les informo que esa palabra no sale en la Biblia. ¿Qué significa Eucaristía? Eucaristía viene del griego y significa acción de gracias o dar gracias. Y lo usamos porque eso fue lo que Cristo hizo antes de presentar el pan y el vino. Dio las gracias. Junto con escuchar la palabra es la parte más importante de la misa. Tanto que no solamente nos referimos a ir a misa o celebrar la misa o presidir la misa, sino que también podemos decir ir a la Eucaristía, celebrar la Eucaristía, preceder la Eucaristía. Habiendo tomado el pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: Este es mi cuerpo. ¿Qué verbo utilizó para referirse al pan? Este es mi cuerpo. Este representa o este simboliza mi cuerpo. Este es. Está utilizando el verbo ser. Acá no hay interpretación. Acá no puede decirse que Traduciendo el verbo ser realmente significa este otro verbo, simboliza o representa. no. Acá no hay interpretación. Está diciendo yo soy. Está diciendo este es mi cuerpo. De la misma forma en la que allá dijo yo soy el pan de vida, el verbo ser, el que me come literalmente con la boca, el que me roe con los dientes, tendrá la vida eterna. Acá está diciendo también yo soy, verbo ser, y lo está diciendo cuando tiene un pan en las manos. Este es mi cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Hagan esto en memoria mía. O sea, esto mismo que estamos haciendo, vuélvanlo a hacer, vuélvanlo a hacer, vuélvanlo a hacer en memoria de mí. ¿Y qué es esto que estamos haciendo? No es solamente una representación, ya vimos de que es realmente Él, su cuerpo. Este es mi cuerpo. Entonces, cada vez que lo hacemos en memoria de Él, estamos tocando y estamos contemplando a su cuerpo, o sea, a Cristo mismo en el pan. ¿Por qué algunos dicen de que la misa es repetitiva? Que siempre es lo mismo, siempre se hace lo mismo. Precisamente porque estamos haciéndole caso a Cristo. Esto que estamos haciendo, vuélvanlo a hacer. Lo dijo Cristo y lo hicieron los primeros apóstoles, que más adelante vamos a leer. La misa no es un servicio religioso. La misa no es para entretenerlos. La misa es mucho más que eso, que más bien me quedo corto para representarlo. Es el sacrificio de Dios que sigue ocurriendo. No pasa otra vez porque solamente hay un sacrificio. Él murió por nosotros una vez y para siempre. Entonces ese mismo sacrificio está volviendo a ocurrir en el altar durante la Eucaristía. Pero no es otro sacrificio, no está muriendo otra vez. Es la misma muerte que le estamos ofreciendo a Dios. ¿Y quién era el encargado de ofrecer un sacrificio a Dios desde el Antiguo Testamento? Un sacerdote ministerial. Y eso es lo que Jesús está convirtiendo a sus apóstoles, porque les está dando la orden a ellos de hacer esto, este sacrificio, síganlo haciendo ustedes. Entonces los está convirtiendo en sacerdotes ministeriales, los encargados de ofrecer el sacrificio a Dios. Asimismo, tomó el cáliz después de haber cenado, diciendo: Este cáliz es el Nuevo Testamento en mi sangre. La versión de mi Biblia dice Nuevo Testamento, pero otras versiones dice Nueva Alianza. Este es el cáliz de la Nueva Alianza, lo cual es lo mismo, porque testamento significa alianza. Por eso es que dividimos la Biblia en Antiguo y Nuevo Testamento. Antigua y Nueva Alianza. La Antigua Alianza era la alianza de Moisés, de Abraham. Esas leyes ya no nos aplican. Los mandatos que encontramos en Éxodo, en Números, en Levítico, ya no aplican a nosotros. Nuestra alianza es la de Cristo. Por eso, si somos cristianos, ya no nos aplica la ley de Moisés, sino la ley de Cristo. Este cáliz es el Nuevo Testamento en mi sangre, que será derramada por ustedes. Entonces nos está diciendo también que este cáliz que está presentando es su sangre, no representa, es el verbo ser, y será derramada por nosotros, o sea, un sacrificio. Eso es lo que se hacía a los corderos, se sacrificaban, literalmente se mataban en el altar para Dios, se ofrecían en sacrificio. Ahora
su sangre y su carne será el sacrificio para Dios. Y lo está diciendo mientras nos presenta el pan y el vino, y está diciendo: esta es mi carne, esta es mi sangre. Esto mismo que estoy haciendo ahora, este sacrificio que es para salvación de ustedes, síganlo haciendo en memoria mía. Ahora vamos a escuchar todo junto, pero esta vez del Evangelio de Mateo. Cenando ellos, Jesús tomó el pan y lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman, este es mi cuerpo. Tomando el cáliz, dio gracias y se lo dio diciendo: beban todos de él, porque esta es mi sangre del Nuevo Testamento que será derramada por muchos para remisión de los pecados. Atención con esto que sigue. Les digo que desde hoy no beberé más de este producto de la vid. Jesús dijo que no va a beber más vino. Durante la cena pascual se toman 4 vinos. Jesús dijo de que no iba a tomar la última copa, el último cáliz. ¿Por qué? ¿O hasta cuándo piensa tomar esa última copa? A continuación Jesús nos dice hasta cuándo. Les digo que desde hoy no beberé más de este producto de la vid, hasta aquel día cuando lo beba con ustedes nuevo en el reino de mi Padre. Hasta que esté en el reino de su Padre. Ahora, ¿hasta cuándo será eso? Mateo ya no lo va a decir. Dicho el himno, salieron al monte de los olivos. Jesús y los discípulos no terminaron el rito de la cena pascual. ¿Por qué? Jesús no tomó la última copa. Cantaron el himno y se fueron. ¿Por qué? Jesús dejó pendiente esa cena, dando a entender de que aún no ha terminado el proceso que nos está enseñando. Todo esto que le está ordenando a los apóstoles, hagan esto en memoria mía, aún no ha terminado. En el Monte de los Olivos, Mateo nos da una idea de cuál cáliz está hablando. Escuchemos el versículo 39. Habiendo dado algunos pasos, se postró sobre su rostro, hizo oración y dijo: Padre mío, si es posible, pase de mí este cáliz. Vuelve a mencionar un cáliz. Le está diciendo al Padre que si es posible, deje pasar esta copa, este cáliz. Recientemente escuchamos de que él no tomó el último cáliz, la última copa, y dijo que lo iba a volver a tomar hasta que esté en el reino de los cielos. Y ahora en el jardín le está diciendo a Dios que si es posible, deje pasar este cáliz, esta copa. Si no se está refiriendo a lo mismo, ¿por qué no dijo otra cosa? ¿Por qué no dijo: si es posible, deja pasar este castigo, deja pasar este sacrificio, deja pasar esta pena? ¿Por qué tuvo que decir cáliz? ¿Por qué tuvo que referirse a su muerte como la copa, el cáliz? ¿Por qué? Si es posible, pase de mí este cáliz. Pero no sea como yo quiero, sino como quieras tú. Ahora, este cáliz, esta copa, se refiere realmente a una bebida líquida que él va a tomar. Nos dice en qué momento él volvió a tomar esa copa que había dejado pendiente, ese fruto de la vid. Y esto sucedió estando en la cruz, justo antes de morir. Después de esto, Jesús, sabiendo que todas las cosas estaban ya cumplidas para que se cumpliese la escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Ellos, poniendo alrededor de un hisopo una esponja empapada en vinagre, la acercaron a su boca. En cuanto Jesús tomó el vinagre, dijo: Todo se ha cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Juan 19, 28, 30. Desde la última cena hasta ese momento, Jesús volvió a tomar algo. No había tomado nada desde entonces. ¿Y qué fue lo que tomó? Vinagre, el cual es fruto de la vid. De hecho, es vino agrio. Eso es el vinagre. Entonces, hasta ese momento fue que terminó de tomar lo que había dejado inconcluso, queriendo decir de que en ese momento empezaba el reino de los cielos, el reino de su Padre. Con su muerte está marcando un antes y un después. Y de hecho Jesús nos está diciendo otra cosa. Durante la última cena Jesús les ordenó: todo esto háganlo en memoria de mí. Vuélvanlo a hacer, vuélvanlo a hacer, vuélvanlo a hacer. Presenten el pan, presenten el vino, coman mi carne literalmente, beban mi sangre literalmente. Y todo eso que les estaba enseñando está terminando hasta este momento en la cruz, que está volviendo a tomar el fruto de la vid. O sea, todo este ritual de la Eucaristía que los apóstoles
ahora sacerdotes ministeriales están volviendo a hacer en memoria de él, incluye su sacrificio, su muerte en la cruz. Por eso es que en cada Eucaristía en que se vuelve a hacer este ritual, esta memoranza de Cristo, no solo se está comiendo su carne y su cuerpo, sino que Jesús está siendo sacrificado. Como hablamos antes, no es un nuevo sacrificio, es el mismo que sigue ocurriendo, el mismo. Se está ofreciendo a Dios nuevamente en este altar, en el altar del sacerdote. Ahora vamos a hablar sobre la transustanciación. Esta sucede durante la Eucaristía, específicamente la consagración. Transustanciación deriva de dos palabras. La primera es trans, que es de transformar, transferir o convertir. Y de la palabra sustancia, o sea, transformar la sustancia. Y estamos hablando de la sustancia que convierte un objeto en ese objeto. Lo que hace que una manzana, que una piedra sea una manzana o sea una piedra. Por ejemplo, si tomamos la manzana, nuestros sentidos nos indican de que es una manzana. Luce como manzana, huele a manzana, se siente a manzana y si la mordemos, sabe a manzana. Entonces deducimos, es una manzana. Por lo tanto, se puede decir de que tiene esencia de manzana. Lo mismo ocurre con el pan y el vino en la Eucaristía. Lucen como pan y como vino. Huele a vino. Sabe a pan, sabe a vino. Entonces tienen esencia de pan y esencia de vino. Pero el sacerdote, durante la transustanciación, transforma esa esencia. Nuestros sentidos nos siguen diciendo de que es pan y de que es vino, pero su esencia ha cambiado. Ya no tiene esencia de pan ni esencia de vino. Bíblicamente nos podemos referir al pasaje de los discípulos de Maús, la cual sucede después de la crucifixión y después de la resurrección. De hecho, sucede el mismo domingo de resurrección, pero durante la tarde. Vamos a leer Lucas 24 del 13 al 32. 2 de ellos iban aquel mismo día a una aldea llamada Emaús, que dista de Jerusalén 60 estadios. Iban conversando entre sí de todas estas cosas que habían sucedido. Cuando iban hablando y discutiendo el uno con el otro, se les acercó el mismo Jesús, y caminaba en su compañía. Pero sus ojos estaban cegados y no podían conocerle. Les dijo, ¿qué conversación es esa que llevan entre ustedes por el camino, y por qué están tristes? Respondiendo uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo, ¿tú eres el único forastero en Jerusalén, y no sabes lo que allí ha pasado estos días? Él les dijo, ¿qué cosas? Respondieron, lo de Jesús Nazareno, que fue un profeta, poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo, como nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para condenarlo a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él había de redimir a Israel, y hoy hace 3 días que ha sucedido todo esto. Aunque unas mujeres, de las nuestras, nos han asustado, fueron al sepulcro antes del amanecer, y, no habiendo hallado su cuerpo, volvieron diciendo que habían tenido allí una visión de ángeles, los cuales dicen que él vive. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro, y lo hallaron tal como las mujeres lo habían referido, pero a él no le hallaron. Jesús les dijo, oh necios y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario, pues, que el Cristo padeciera estas cosas y que así entrase en su gloria. Comenzando desde Moisés y de todos los profetas, les hacía entender todas las escrituras que hablan de él. Ahora acá ya llegan a la aldea a la que iban los discípulos, la aldea de Maús. Se acercaron a la aldea donde iban, y él dio muestra de ir más lejos. Pero le forzaron a detenerse diciendo, quédate con nosotros, porque anochece y declina ya el día. Entró con ellos. Pongan atención a esta escena. Estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. ¿A qué otra escena les recuerda eso? A la última cena. Estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Se abrieron sus ojos, le conocieron, y él entonces desapareció de su vista. Entonces noten de que sus sentidos los engañaban. Esa persona lucía como un forastero. Seguramente se escuchaba como un forastero. Entonces ellos deducían, es un forastero, es un desconocido. Era realmente Jesús y ahora ellos se dieron cuenta. Y noten que dice que él desapareció de su vista. En ningún momento dice de que Jesús se marchó, de que Jesús se fue del lugar. Solo dice de que ya no lo pueden ver. ¿Y qué quedó en el lugar? Solamente el pan. Se abrieron sus ojos, le conocieron, y él entonces desapareció de su vista.
Se dijeron uno a otro, ¿acaso no ardía nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Ahora vamos a hablar sobre la iglesia primitiva en la Biblia. ¿Acaso en la Biblia habla sobre las misas o la Eucaristía? La respuesta es sí. Lo encontramos en Hechos de los Apóstoles 2:42. Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunicación de la fracción del pan y en las oraciones. Podemos ver que los primeros cristianos se congregaban, escuchaban la enseñanza de los apóstoles. En algunas versiones dice que participaban en la comunión, pero en todas las versiones de la Biblia dice que participaban de la fracción del pan, lo que hemos hablado, o sea, la Eucaristía, y también en oraciones. Todo esto se realiza en las misas actuales. Escuchamos la enseñanza del sacerdote, participamos de la fracción del pan y participamos en oración. Habiendo tomado el pan, dio gracias. Para los que preguntan ¿dónde sale en la Biblia la palabra Eucaristía? Esa palabra no sale en la Biblia. ¿Qué significa Eucaristía? Eucaristía viene del griego y significa acción de gracias o dar gracias. Y lo usamos porque eso fue lo que Cristo hizo antes de presentar el pan y el vino. Dio las gracias. Habiendo tomado el pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: Este es mi cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Ahora vamos a ver cómo Pablo era un gran creyente de la Eucaristía. Empecemos por su carta a los Hebreos, donde él declara de que hay un nuevo sacrificio. El pueblo judío siempre ha dado un sacrificio a Dios. Usualmente era la vida de un cordero. Aquí vamos a leer de que ahora hay un nuevo sacrificio. Vamos a leer cuál es. Diciendo arriba, no quisiste los sacrificios y ofrendas y los holocaustos por el pecado, ni las cosas que se ofrecen según la ley te son agradables. Carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 8. Nos está diciendo de que Dios ya no quiere los sacrificios antiguos, ya no quiere los holocaustos, ya no quiere que se derrame sangre de animales. Anula lo primero para establecer el segundo. Carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 9b. Anula lo primero son los sacrificios antiguos y establece lo segundo. ¿Qué es lo segundo? Pero aquel, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, está sentado para siempre a la derecha de Dios. Seguidamente nos habla de un nuevo sacrificio, el que nos ofreció Cristo, quien es el que está sentado a la derecha del Padre, y que es un solo sacrificio por el perdón de los pecados. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que ha santificado. Ok, entonces ya quitó lo primero, los sacrificios, los holocaustos, ya no los quiso, y ahora puso lo segundo, que es un solo sacrificio para el perdón de los pecados. Una sola ofrenda para siempre. ¿Y quién era el encargado de ofrecer un sacrificio a Dios desde el Antiguo Testamento? Un sacerdote ministerial. Y eso es lo que Jesús está convirtiendo a sus apóstoles, porque les está dando la orden a ellos de hacer esto, este sacrificio, síganlo haciendo ustedes. Entonces los está convirtiendo en sacerdotes ministeriales, los encargados de ofrecer el sacrificio a Dios. Este es el testamento que haré con ellos. Este es el testamento o esta es la alianza, la nueva alianza. ¿Se acuerdan que Cristo en la última cena dijo que esta es la sangre de la nueva alianza y que ya no aplica para nosotros la antigua alianza de Moisés? Pues aquí es donde nos confirma de que Él trae una nueva alianza, un nuevo testamento. Este es el testamento que haré con ellos tras aquellos días, dice el Señor. Dando mis leyes, las escribiré sobre sus corazones y sobre sus entendimientos. Carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 16. Y volvamos a leer entonces cuál es esa nueva alianza. Este cáliz es el Nuevo Testamento en mi sangre, que será derramada por ustedes. Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo 20. Ahora vamos a ver dónde Pablo se refiere a la Eucaristía. Nuevamente la palabra Eucaristía no aparece en la Biblia, pero sí hace referencia al cuerpo de Cristo, al pan, a la cena del Señor, al vino, a su sangre, a su carne. Igual que como Cristo dijo, no es una representación, sino la presencia real de Cristo, su cuerpo y su sangre. Y acuda a su Biblia,
usted protestante, para que no diga que es solamente en la Biblia católica o no diga de que es invento mío, acuda a su Biblia Reina Valera y confirme de que esto también está en su Biblia. Empecemos con 1 Corintios 11, del 20 al 22. De manera que cuando se congregan en común, ya no es para comer la cena del Señor. ¿Cómo la llamó Pablo? La cena del Señor, en mayúsculas. Señor en mayúscula. O sea que no es el Señor panadero, es Dios. Es la cena de Dios y la van a comer. Ya no es para comer la cena del Señor, porque cada uno toma antes su propia cena, y mientras uno tiene hambre, otro se embriaga. Acá Pablo está regañando fuertemente a los feligreses porque no están comiendo la cena del Señor como debe de ser. Algunos se embriagan, otros pasan hambre, entonces les está llamando la atención. ¿Qué más les dice? ¿Por ventura no tienen casas para comer y beber? ¿O desprecian la iglesia de Dios? ¿Cómo la llama Pablo? La iglesia de Dios, en singular, en mayúscula. Entonces Dios sí tiene una iglesia. Los protestantes, para desmeritar a la iglesia católica por su reseña histórica, desprecian o rechazan la idea de que Dios tenga una iglesia en primer lugar. Pues aquí Pablo está diciendo la iglesia de Dios, escrito en la Biblia, palabra de Dios. Que su pastor diga otra cosa, se respeta, pero no está en la Biblia, no es palabra de Dios. Y lo encuentra en su Biblia Reina Valera también. ¿O desprecian la iglesia de Dios y avergüenzan a aquellos que no las tienen? Entonces Pablo los está regañando de la manera en la que comen la cena del Señor en la iglesia de Dios. ¿En cuál iglesia en la actualidad se come la cena del Señor desde hace más de 2000 años? ¿Qué más les dice? ¿Qué les diré? ¿Les alabaré? En esto no les alabo. Entonces Pablo los está regañando de la forma en la que participan. Ahora sigamos leyendo para ver de quién recibió Pablo su doctrina, quién le dio autoridad. Porque yo recibí del Señor lo que también les enseñé. Yo recibí del Señor. ¿Por qué Pablo dice yo recibí del Señor si él nunca conoció a Cristo antes de la crucifixión? Pablo apareció mucho después. Estaba persiguiendo a la iglesia de Dios cuando Cristo se le apareció de camino a Damasco, lo derribó del caballo y le preguntó ¿por qué me persigues? Entonces, ¿por qué Pablo dice yo recibí del Señor? ¿Nos está mintiendo Pablo otra vez? ¿De quién recibió Pablo las enseñanzas? De los apóstoles. Entonces, ¿por qué dice que la recibió del Señor? Porque si lo recibió de los apóstoles es como si lo recibiera del mismo Cristo. La palabra apóstol significa enviado por. Ellos son apóstoles de Cristo porque Cristo los envió. Jesús les dijo otra vez, paz a ustedes. Como el Padre me envió, así también yo los envío. Y ahora, para que haya nuevos apóstoles, tienen que ser enviados por los apóstoles ya existentes. A Pablo lo nombraron apóstol. Él no agarró la Biblia y dijo, de ahora en adelante yo soy apóstol. O como hacen ahora, de ahora en adelante yo soy pastor. Anoche tuve una revelación y el Espíritu Santo me dijo, Gustavo, crea una nueva iglesia, funda una nueva iglesia, llámate pastor y enseña a todas las personas. A Pablo lo nombraron apóstol, pero ya vamos a ir a esa cita. Primero terminemos de leer qué es lo que a él le enseñaron. Que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y dando gracias, lo partió y dijo. Nuevamente, ¿por qué Pablo habla de estas cosas si él no estuvo en la última cena? Porque se lo enseñaron los apóstoles, que fue como si Cristo lo hubiera hecho. Tomen y coman, este es mi cuerpo que será entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. Asimismo, tomó el cáliz después de haber cenado, diciendo, este cáliz es el Nuevo Testamento en mi sangre. Hagan esto cuantas veces lo bebieran en memoria de mí. Todo esto se llama la doctrina de Cristo. Acuérdense, Cristo primero escogió a sus apóstoles, luego los envió. Como el Padre me envió, así también yo los envío, enseñándoles a observar todas las cosas que les he mandado. Ahora vamos a leer en qué momento convierten a Pablo en apóstol. Vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, del 2 al 3. Un día, mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo, sepárenme a Bernabé y a Saulo, y envíenlos a realizar la misión para la que los he llamado. Ayunaron e hicieron oraciones, les impusieron las manos y los enviaron. ¿Qué significa apóstol? Significa enviado por. Les impusieron las manos y los enviaron. Entonces, ¿cómo lo nombraron apóstol a Pablo? Le impusieron las manos, por la imposición de las manos.
en varias citas de Hechos de los Apóstoles habla sobre la imposición de las manos. Esta es solo una de ellas. A Pablo le impusieron las manos y lo nombraron apóstol. Él no se puede autonombrar apóstol. Alguien más tiene que hacerlo, igual que los sacerdotes hoy día. A todos los sacerdotes le impusieron las manos para nombrarlo presbítero, sacerdote, y fueron nombrados por un obispo. Y con cada obispo hicieron lo mismo en su momento, en el momento en que se ordenaron sacerdotes. Y así se remonta hasta Cristo mismo. Si usted, pastor, dice, yo me nombro pastor, ¿quién le impuso las manos? ¿Quién lo envió? ¿Fue Cristo acaso? Pregúntese usted a su pastor quién lo envió, quién le impuso las manos. Va a decir, el otro fulano, pues a ese fulano, ¿quién le impuso las manos? Va a salir que Sutano, va a salir que Pancracio, pues a ese otro, ¿quién le impuso las manos? No va a seguir, no va a haber más, porque los protestantes tienen a lo mucho 500 años de existencia, desde 1525 con Martín Lutero. Antes de eso ninguno existía y la mayoría de iglesias evangélicas hoy día tienen 1, 2, 5, 10 años. Póngale 50 años. No tienen sucesión apostólica desde Cristo hasta el pastor. Ahora escuchemos atentamente porque esto es importante. Pablo se va a referir directamente sobre el cáliz de bendición, o sea, sobre el vino. Va a hablar sobre el cáliz de la sangre de Cristo, el que utilizan en la cena del Señor. El cáliz de bendición, que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Y también va a hablar sobre el pan que comen en la cena del Señor. El pan que partimos, ¿no es la participación del cuerpo del Señor? Lo está diciendo claramente. ¿Acaso la copa que utilizamos, el cáliz, no es la sangre de Cristo? El pan que partimos no es el cuerpo de Cristo. Verbo es, no representa ni simboliza. Es la sangre y el cuerpo de Cristo. Palabras de San Pablo en la Biblia, palabra de Dios. Que el pastor diga otra cosa, pregúnteme si me importa. Y no solamente eso. Ahora Pablo nos va a advertir las consecuencias de no discernir que sea el cuerpo y la sangre de Cristo y de las consecuencias de consumirlas indignamente. De manera que, el que coma este pan o beba este cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Si es un simple simbolismo, si está representando el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿por qué no dice será reo del pan y del vino? ¿Por qué Pablo dice será reo del cuerpo y de la sangre del Señor? ¿Por qué? Otro error de Pablo. Por tanto, examínese, cada cual a sí mismo, y coma así de aquel pan y beba del cáliz. Porque el que come y bebe indignamente, ojo, aquí nos va a decir las consecuencias. Come y bebe su propia condenación. ¿Su propia qué? Su propia condenación, no haciendo discernimiento del cuerpo del Señor. O sea, si yo no hago discernimiento, si yo no me doy cuenta, si yo no acepto de que es el cuerpo y la sangre del Señor y lo consumo, o si lo consumo indignamente, estoy comiendo y bebiendo mi propia condenación. Ojo, el castigo más grande que se puede presentar para los cristianos, el mayor castigo que tenemos es la condenación del alma. Si es solo pan y es solo vino, ¿por qué se castiga con la condenación del alma? Si estoy consumiendo indignamente una mera representación, un mero simbolismo, es solo pan, es solo vino, ¿por qué se castiga tan fuertemente? De manera que, el que coma este pan o beba este cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese, cada cual a sí mismo, y coma así de aquel pan y beba del cáliz. Porque el que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación, no haciendo discernimiento del cuerpo del Señor. Nos está advirtiendo, y es lo mismo que advierte la Iglesia Católica hoy día. Si por X motivo no somos dignos de recibir el cuerpo y la sangre de Cristo en la Eucaristía, es mejor no participar de la misma. Ahora vamos a leer unas profecías en la Biblia donde se habla de la Eucaristía. Empecemos por Malaquías 1:1. Desde donde sale el sol hasta el ocaso, en cambio, todas las naciones me respetan. Desde donde sale el sol hasta donde se pone, en todo el mundo.
Actualmente el cristianismo está en todo el mundo, en todas las naciones, o prácticamente en todas. Y se cree que cada 4 minutos se está consagrando una hostia para convertirla en el cuerpo de Cristo. Y en todo el mundo se ofrece a mi nombre tanto el humo del incienso como una ofrenda pura. Una ofrenda pura. ¿Qué ofrenda puede ser más pura que la vida de Cristo? Que es lo que estamos ofreciendo en todas las misas en el altar. Estamos ofreciendo la vida de Cristo, su sangre, su cuerpo, su carne. ¿Qué ofrenda puede ser más pura que eso? Porque mi nombre es grande en las mismas naciones paganas. Y nos dice de que su nombre es grande en las naciones paganas. Acuérdense que en la antigua alianza, en el Antiguo Testamento, Dios solo buscaba la salvación del pueblo de Israel. Ahora Cristo busca la salvación de todo el mundo, de los pueblos paganos. Desde donde sale el sol hasta el ocaso, en cambio, todas las naciones me respetan y en todo el mundo se ofrece a mi nombre tanto el humo del incienso como una ofrenda pura. Porque mi nombre es grande en las mismas naciones paganas, dice Yahvé de los ejércitos. Yahvé de los ejércitos será su escudo. Pisotearán, triunfantes, a los malvados, beberán sangre como si fuera vino. Beberán sangre como si fuera vino. Y no solo eso. Y quedarán repletos como la copa del sacrificio o como los cuernos del altar. Nos habla de la copa del sacrificio. Parece ser que nos está haciendo una referencia clara a la copa de bendición de la que hablaba Pablo, que es la misma copa y cáliz que los sacerdotes actuales utilizan. Beberán sangre como si fuera vino, y quedarán repletos como la copa del sacrificio o como los cuernos del altar. Ahora vamos a Apocalipsis 2:17. El que tenga oídos, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. En otra ocasión vamos a hablar sobre este término, las iglesias, pero rápidamente les aclaro de que es una sola iglesia, pero en distintos lugares. Al vencedor le daré el maná escondido. El maná escondido o el maná misterioso. ¿Se acuerdan que Cristo había hecho la comparación con el maná que habían comido sus padres en el desierto? Y ahora les dice que les trae un pan que no perecerá. Le daré también una piedra blanca. Una piedra blanca. Si bien puede referirse a otra cosa, bien se puede referir a la hostia que utilizamos actualmente, ya que actualmente la hostia también es blanca y es pequeña. Y en la piedra un nombre nuevo escrito, que nadie conoce sino aquel que lo recibe. Ahora vamos a hablar sobre la Eucaristía en la iglesia primitiva, esta vez históricamente. Y para hacerlo vamos a referirnos a los padres de la iglesia. Empecemos por San Ignacio de Antioquía. San Ignacio nació en el año 35 aproximadamente, o sea, Jesús murió hace un par de años nada más y San Ignacio estaba naciendo. Murió aproximadamente en el año 110 después de Cristo. Él conoció a los apóstoles. De hecho, fue discípulo directo de San Pablo y San Juan, el mismo San Pablo del que estábamos escuchando, al que Jesús se le apareció de camino a Damasco y después de eso se convirtió al cristianismo. Y también fue discípulo de San Juan el evangelista, el discípulo amado, el que estuvo con los 12 y con Jesús durante la última cena, el que estuvo a los pies de la cruz, el que tomó a la Virgen María como madre cuando Jesús se la encargó. San Juan el que escribió la epístola de Juan, San Juan el que escribió el Apocalipsis. Ese mismo Juan fue el maestro de Ignacio de Antioquía. San Ignacio fue nombrado obispo de la ciudad de Antioquía. Fue nombrado por Juan y por los apóstoles. Antioquía era la tercera ciudad más grande del Imperio Romano, después de Roma y de Alejandría. San Ignacio de Antioquía dejó muchos escritos, muchas cartas, que ustedes pueden buscar en internet o en alguna biblioteca para confirmar de que lo que yo estoy diciendo no es mentira. San Ignacio fue el primero en utilizar la palabra Eucaristía, que como ya habíamos visto significa dar gracias o acción de gracias, para referirse a la partición del pan, debido a que Cristo dio las gracias antes de partir el pan en la última cena. También San Ignacio fue el primero en llamar a la Iglesia de Cristo como católica. ¿Se acuerda que en la Biblia nos menciona que en Antioquía fue el primer lugar en donde se le llamó por el nombre de cristianos a la Iglesia de Jesús, a la Iglesia de Dios? En Antioquía fue donde, por primera vez, los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Pues fue también en Antioquía, debido a este santo, como por primera vez reciben el nombre de católicos. ¿Qué significa universal? ¿Por qué universal?
porque Cristo mandó a sus apóstoles a evangelizar a todas las naciones. Por eso es universal, por eso es católica. Sepan que católica no es un nombre, católica es un adjetivo, significa universal, porque Dios es universal, su evangelio es universal. Tenemos que evangelizar a toda criatura. Entonces, sabiendo de que católica es un adjetivo, podemos afirmar de que Dios es católico, de que la única iglesia de Dios es católica, que es la misma iglesia de la Biblia, una iglesia católica. Acordémonos que en estos primeros siglos el Imperio Romano perseguía a los cristianos y San Ignacio de Antioquía lo padeció también. Fue condenado a muerte debido a que no quiso rendir culto a los dioses romanos. Lo condenaron a morir siendo comido por leones. Dentro de los escritos que dejó San Ignacio, hay algunas que se refieren a la Eucaristía. De ellas vamos a ver, por ejemplo, lo que escribió a los docetas. Los docetas afirmaban que no era sino una mera apariencia, o sea, que no era el cuerpo real de Jesucristo. O sea, que el pan de consagrar no era más que una mera apariencia. Ellos no creían en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. ¿Qué les escribió San Ignacio de Antioquía? Se abstienen de la Eucaristía, porque no confiesan que es la carne de nuestro Salvador. Esto lo pueden buscar en internet para confirmar de que históricamente San Ignacio afirmó esto. Empezando el siglo II, se creía que era el cuerpo real de Jesucristo. También escuchemos la carta que le escribió a los fieles de Filadelfia. Aquí nos habla sobre la Eucaristía y sobre la iglesia. Usad una sola Eucaristía, porque la carne de Jesucristo nuestro Señor es una y uno el cáliz para unirnos a todos en su sangre. Hay un altar, así como un obispo, junto con el cuerpo de presbíteros y diáconos, mis hermanos siervos, para que todo lo que hicierais vosotros lo hagáis de acuerdo con Dios. Primero está afirmando de que la Eucaristía es el cuerpo de Cristo. Hay una sola Eucaristía porque la carne de Jesucristo es una. Uno es el cáliz para unirnos a todos en su sangre. También nos habla de que hay un obispo, o sea, hay una jerarquía en la que todos responden a un obispo. Igual que en la actualidad, habla de presbíteros, que es lo mismo que sacerdotes, y habla de diáconos, y eso no es nuevo. En la Biblia se menciona obispos, se menciona presbíteros y se menciona diáconos. Se habla sobre los obispos en Hechos de los Apóstoles capítulo 20, versículo 28. Se habla sobre los presbíteros en Carta a Tito, capítulo 1, versículo 5. Carta a Tito, capítulo 1, versículo 9. Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 7. Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 23. Se habla sobre los diáconos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículos del 1 al 7. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos del 8 al 13. Por cierto, en la actualidad, ¿cuál iglesia tiene obispos, presbíteros y diáconos desde hace 2000 años? La iglesia de la Biblia también los tenía. ¿Será que es la misma? Ahora hablemos sobre otro padre de la iglesia. Ahora avanzamos a San Justino. San Justino nació alrededor del año 100 y murió alrededor del año 162 o 168. Era aún muy niño cuando murió San Ignacio de Antioquía. San Justino fue uno de los primeros apologistas porque defendía su fe, la fe de la Iglesia Católica. Y esto quedó recopilado en una carta que le escribió al emperador romano. Esta carta o este relato se le conoce como Primera Apología o Apología 1. Su dedicatoria dice lo siguiente: al emperador Antonino Pío y a los hijos adoptivos Marco Aurelio y Lucio Vero, al Senado y al pueblo romano dirijo esta alocución, y súplica en defensa de los hombres de toda estirpe, injustamente odiados y perseguidos. En este relato, que algunos llaman la misa de todos los tiempos, San Justino nos relata cómo era una asamblea, una congregación, una reunión cristiana en esos tiempos. Estamos hablando del siglo II. En nuestros tiempos lo podríamos hablar como una misa. Sin embargo, en esos momentos no se llamaba misa, simplemente era la asamblea cristiana. Vamos a escuchar el relato de esta reunión que San Justino le hace al emperador romano. Y dígame si se puede comparar o no, si se parece o no a una misa en la actualidad. El día que se llama Día del Señor, que antes los paganos llamaban Día del Sol, un día después del sábado. ¿Cuál es el Día del Señor o el Día del Sol?
es el domingo. Inclusive en inglés se llama Sunday, día del sol. Entonces, estos cristianos que ya se llamaban católicos en el siglo II después de Cristo se reunían los domingos. Tiene lugar la reunión en un mismo sitio de todos los que habitan en la ciudad o en el campo. Se leen las memorias de los apóstoles y los escritos de los profetas, tanto tiempo como es posible. En la actualidad se le llama liturgia de la palabra, y es cuando leemos algunas citas bíblicas del Antiguo y del Nuevo Testamento. Cuando el lector ha terminado, el que preside toma la palabra para incitar y exhortar a la imitación de tan bellas cosas. En la actualidad se llama homilía, y es cuando el sacerdote pasa al púlpito a hablar, reflexionar y dar un mensaje sobre las lecturas que acabamos de escuchar. Luego nos levantamos todos juntos y oramos por nosotros, y por todos los demás donde quiera que estén a fin de que seamos hallados justos en nuestra vida, y nuestras acciones y seamos fieles a los mandamientos para alcanzar así la salvación eterna. Normalmente el sacerdote da el hincapié diciendo, oremos. Cuando termina esta oración nos besamos unos a otros. En la actualidad no nos besamos, sino que nos damos la paz mediante un estrechón de manos o a la distancia. Luego se lleva al que preside a los hermanos, pan y una copa de agua y de vino mezclados. Esta es la presentación de las ofrendas, que es cuando el monaguillo o el que está asistiendo al sacerdote le lleva las hostias, el vino y el agua. El presidente los toma y eleva alabanza y gloria al Padre del universo, por el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, y da gracias. Y acordémonos que dar gracias se dice Eucaristian en griego, Eucaristía. Y da gracias largamente porque hayamos sido juzgados dignos de estos dones. Cuando terminan las oraciones y las acciones de gracias, todo el pueblo presente pronuncia una aclamación diciendo, Amén. A esto se le conoce como el Gran Amén, y actualmente en las misas aún se hace. Cuando el que preside ha hecho la acción de gracias y el pueblo le ha respondido, los que entre nosotros se llaman diáconos, distribuyen a todos los que están presentes pan, vino y agua eucaristizados y los llevan a los ausentes. Actualmente los que ayudan con la distribución de la Eucaristía se les llama ministros de la Eucaristía y son laicos a los que se les ha dado el privilegio de poder manipular y distribuir las hostias consagradas. No solamente lo distribuyen entre las personas que asistieron a la misa, sino que también la llevan a aquellas personas que por uno u otro motivo no pueden asistir. A nadie le es lícito participar en la Eucaristía, si no cree que son verdad las cosas que enseñamos, y no se ha purificado en aquel baño que da la remisión de los pecados y la regeneración, y no vive como Cristo nos enseñó. Atención de que nos está advirtiendo, igual que Pablo, que hay que tener cuidado de no recibir la Eucaristía si realmente no creen que es lo que nosotros enseñamos, o sea, la carne y la sangre de Cristo. De manera que, el que coma este pan o beba este cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese, cada cual a sí mismo, y coma así de aquel pan y beba del cáliz. Porque el que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación, no haciendo discernimiento del cuerpo del Señor. Pero atención de que también nos da la forma en la que uno se puede purificar para ser digno de recibir la Eucaristía, mediante la remisión de los pecados, o sea, la confesión para tener el perdón de los pecados. Y no se ha purificado en aquel baño que da la remisión de los pecados y la regeneración, y no vive como Cristo nos enseñó. Porque no tomamos estos alimentos como si fueran un pan común o una bebida ordinaria. Aquí nos va a decir Justino también qué es ese pan y qué es ese vino. Para él, en el siglo II, y acuérdense que le está escribiendo al emperador de Roma. Porque no tomamos estos alimentos como si fueran un pan común o una bebida ordinaria, sino que así como Cristo, nuestro Salvador, se hizo carne y sangre a causa de nuestra salvación, de la misma manera hemos aprendido que el alimento sobre el que fue recitada la acción de gracias, que contiene las palabras de Jesús, y con que se alimenta y transforma nuestra sangre y nuestra carne, es precisamente la carne y la sangre de aquel mismo Jesús que se encarnó. Nos declara que para ellos no es ninguna representación, no simboliza, sino que es la carne, es la sangre. Los apóstoles, en efecto, en sus tratados llamados Evangelios, nos cuentan que así les fue mandado, cuando Jesús, tomando pan y dando gracias dijo, haced esto en conmemoración mía, esto es mi cuerpo. Y luego, tomando del mismo modo en sus manos el cáliz, dio gracias y dijo, esta es mi sangre, dándoselo a ellos solos. Desde entonces seguimos recordándonos unos a otros estas cosas. Entonces para San Justino también era claro
de que estas enseñanzas vienen de Jesús mismo. Jesús, Dios, explicó esto. No fue un invento de los apóstoles, fue un invento de nuestro Dios, Jesucristo. Y los que tenemos bienes acudimos en ayuda de otros que no los tienen y permanecemos unidos. Y siempre que presentamos nuestras ofrendas alabamos al Creador de todo por medio de su Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. Yo creo, Jesús mío, que estás en el altar, oculto en la hostia, te vengo a adorar. Ahora vamos a hablar sobre el Santísimo Sacramento del altar. ¿Qué es? Bueno, primero hay que diferenciarlo sobre el tabernáculo o el sagrario. ¿Cuál es la diferencia entre el tabernáculo y el Santísimo? Pues bien, el tabernáculo o el sagrario es una cajita normalmente metálica con llave en donde se guardan las hostias consagradas que se utilizaron en la última misa o las que se utilizarán en la próxima misa. También de aquí se toman las hostias consagradas que serán distribuidas a las personas que no pudieron asistir a la misa. El sagrario es la parte más importante de cualquier templo católico, ya que en ello se encuentra Cristo físicamente, materialmente. Las hostias consagradas son la carne, son el cuerpo, son la sangre de Cristo. Y si nosotros vamos al templo a buscar a Dios, físicamente lo vamos a encontrar en el sagrario. Si en algún momento van a un templo que no conocen, siempre pregunten en dónde se encuentra el sagrario. De esta forma, con el sagrario, teniendo a Cristo físicamente presente, se cumple lo que Cristo nos dijo. Miren que yo estoy con ustedes todos los días hasta la consumación de los siglos. Cristo estará con nosotros físicamente hasta el fin del mundo, ya que la Iglesia Católica va a existir hasta el fin del mundo. ¿Cuál es la diferencia entre sagrario y santísimo? El santísimo es una de estas hostias consagradas que es tomada para ser expuesta. Algunas veces es una hostia de mayor tamaño que las demás para que logre ser apreciada a mayor distancia. Esta hostia consagrada es colocada en un objeto llamado custodia, cuyo objetivo es simplemente que quede expuesta para que sea vista por todas las personas, para que todos lo puedan adorar mientras lo ven. La forma de la custodia puede variar. Normalmente no se aconseja que sea muy llamativa, ya que desviaría la atención a lo que realmente debe de importar, que es Cristo, la hostia consagrada. Normalmente tiene forma de sol. Y debido a esto, los hermanos separados nos dicen que nosotros adoramos al sol, que este santísimo tiene esta forma porque sin nosotros saberlo estamos adorando realmente al sol, que la Iglesia Católica secretamente adora al sol, sin decirlo públicamente y sin contarlo a nosotros los fieles, los laicos. Eso es ignorancia, eso es atrevimiento, es calumnia. En el momento en que los protestantes tuvieron esta duda, ¿por qué tiene forma de sol? Lo que debieron hacer es buscar una respuesta. Primero preguntarle al mismo sacerdote, preguntarle a algún católico con conocimiento, ¿por qué tiene forma de sol? Inclusive pueden googlearlo, pueden buscar en internet. Sin embargo, ¿qué es lo que hacen? Ellos mismos hagan su propia respuesta. Es porque adoran al sol, punto. No tiene otra explicación. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. En realidad, el Santísimo y otros adornos pueden tener forma de sol debido a dos razones. Cuando la iglesia primitiva empezó a predicar, se encontró de que existían paganos que adoraban al sol. Entonces los cristianos vinieron diciendo: Cristo es nuestro sol. Nosotros no adoramos al sol, sino adoramos a Cristo, que es más importante que el sol. Entonces se utilizó al sol como para representar de que Cristo es nuestro sol. Y también otro motivo del cual se utiliza es porque bíblicamente se habla de que Cristo es nuestro sol. Vamos a escuchar algunas citas. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de lo referente a las iglesias. Yo soy el retoño y el descendiente de David, el lucero radiante del alba. ¿Cuál es el lucero o la estrella radiante del amanecer? El sol. Cristo está diciendo de que Él es el sol. A consecuencia de esto creemos más firmemente en el mensaje de los profetas, y deben tenerlo como una lámpara que luce en un lugar oscuro, hasta que se levante el día, y el lucero de la mañana brilla en sus corazones. El lucero de la mañana. ¿Cuál es el lucero que sale en la mañana? El sol. Así como también yo la recibí de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. La estrella de la mañana, el sol. Pero para vosotros,
Los que teméis mi nombre, brillará el sol de justicia con la salud en sus rayos, y saldréis brincando como becerros bien cebados fuera del establo. Malaquías nos cuenta que para los que tememos el nombre del Señor, brillará para nosotros el sol de justicia. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, pues irás delante del Señor para preparar sus caminos, y dar a su pueblo conocimiento de salvación por el perdón de sus pecados, por las entrañas de misericordia de nuestro Dios, que harán que nos visite una luz de la altura, a fin de iluminar a los que habitan en tinieblas y sombras de muerte y guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Están comparando directamente a Jesús con una luz en las alturas. Es otro motivo para representarlo como el sol. Son millones los milagros que se relacionan al Santísimo, milagros que suceden a los fieles laicos que lo visitan. Pueden ser milagros grandes, como pueden ser milagros pequeños, pero milagros a fin de cuentas. En la historia de la Iglesia han habido varias santas y santos que han tenido una relación muy estrecha con el Santísimo Sacramento del altar. Una de ellas es Santa Margarita de Alacoque. Ella era francesa, nació en el año 1647 y siempre fue muy devota desde niña, lo que la llevó a la vida religiosa. Ya en el convento, ella rezaba constantemente frente al Santísimo Sacramento. En una de estas visitas, cuando tenía 25 años, el 27 de diciembre de 1673, fue cuando tuvo la primera visión de Jesucristo. Estas visiones fueron constantes, sucedían los primeros viernes de cada mes, lo cual Cristo mismo se lo planteó. Todas las noches del jueves al viernes te haré participar de la mortal tristeza que quise padecer en el huerto de los olivos, tristeza que te reducirá a una especie de agonía más difícil de soportar que la muerte. En uno de estos encuentros fue cuando Santa Margarita tuvo la visión famosa del corazón de Jesús, que salía del pecho de Jesús y de los cuales brotaban rayos de luz. Santa Margarita también nos narra lo que Jesús mismo habló sobre su corazón. He aquí el corazón que ha amado tanto a los hombres, que no se ha ahorrado nada, hasta extinguirse y consumarse para demostrarles su amor. Y en reconocimiento no recibo de la mayoría sino ingratitud. También Jesús le explica cuál es el objetivo de esas apariciones. Mi divino corazón está tan apasionado de amor a los hombres, en particular hacia ti, que, no pudiendo contener en él las llamas de su ardiente caridad, es menester que las derrame valiéndose de ti, y se manifieste a ellos para enriquecerlos con los preciosos dones que te estoy descubriendo, los cuales contienen las gracias santificantes y saludables necesarias para separarles del abismo de perdición. Te he elegido como un abismo de indignidad y de ignorancia, a fin de que sea todo obra mía. Otra religiosa que tuvo una relación muy estrecha con el Santísimo Sacramento es Sor María Romero. Ella nació en Nicaragua, murió también en ese país, sin embargo su ministerio lo tuvo en Costa Rica. De ella se cuenta varias cosas, inclusive se llega a relatar de que varias hermanas del convento llegaron a verla inclusive en estado de profunda oración frente al Santísimo, a tal punto de que levitaba, físicamente flotaba y no tocaba el suelo. Sor María Romero tuvo varios diálogos con Jesús directamente, al que le podía preguntar y decir cosas y Jesús le respondía. Uno de los diálogos más hermosos que tuvo fue cuando le preguntó a Jesús quién era ella, y desde el sagrario la voz de Jesús le respondió: ¿Quién soy yo? Tú eres la predilecta de mi madre y la consentida de mi padre. ¿Y para ti, quién soy? Mi amada. No nos olvidemos del objetivo de todo esto, de todo este gran misterio de la Eucaristía, el amor de Cristo, el amor de Dios por los hombres. Tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo a morir. Tanto amó Dios al mundo que se entregó y se quedó en un pedazo de pan para que podamos unirnos a Él todos los días si queremos. Miren qué tan suertudos somos. Somos más suertudos inclusive de los primeros cristianos, de los cristianos que estaban cuando Jesús caminó sobre la tierra. Si hubiéramos estado ahí, quizás no hubiéramos podido escuchar los mismos sermones de Jesús. Pudimos haber estado al final de la muchedumbre sin haber escuchado nada. Pudimos habernos perdido de algún acontecimiento y haber escuchado nada más lo que pasó. Pudimos haberlo visto de largo nada más sin poder acercarnos. Sin embargo, hoy día nosotros podemos volvernos uno con Él. Podemos verlo cara a cara, directamente hablarle, ya que Él físicamente está ahí, en ese sagrario, en esa hostia.
cuando el padre o el encargado la pone en la custodia para su adoración, para la exposición del Santísimo, podemos verlo directamente. Esto normalmente se hace en una hora santa. Una hora santa es cuando exponen al Santísimo, ya sea por parte del sacerdote o de algún ministro de la Eucaristía, y se realizan oraciones y cánticos. Es también común que durante la hora santa el sacerdote o el encargado cargue la custodia con el Santísimo y lo acerque a los fieles. Puede ir inclusive caminando por los pasillos del templo para acercar el Santísimo, la hostia consagrada, a los adoradores. Ahora, sabiendo esto, sabiendo de que Cristo, de que Dios físicamente está en ese sagrario, está en esa cajita, surge la pregunta de que ¿por qué nadie lo visita? ¿O por qué muy pocas personas lo visitan? Él es Dios. Si Él es Dios, ¿dónde están sus adoradores? ¿Es acaso un Dios que no tiene adoradores? Vamos a acompañarlo. Si no es para pedirle algo, simplemente podemos ir a hablar sobre el día, simplemente ir a agradecerle. Pero lo importante es que lo acompañemos. Él es nuestro hermano, Él nos llamó amigos y sigue siendo nuestro Dios. Así que la pregunta es, ¿por qué no lo acompañamos? Los adoradores somos columna de la iglesia, por lo tanto la mantenemos firme. Los adoradores, entre otras cosas, tenemos que pedir por la santidad de la iglesia, porque hayan más vocaciones religiosas, porque hayan más santos. Entre más santos haya en la tierra y en la historia de la iglesia, más cerca estamos de la segunda venida de Cristo. También recordemos de que cuando nosotros recibimos la Eucaristía, nos estamos convirtiendo en sagrarios vivientes, ya que Cristo está en nosotros y nosotros en Él. Así que nuestro trabajo es llevar a ese Cristo a nuestros ambientes, a nuestras casas, a nuestros trabajos. Aunque debemos de tratar de ser siempre sagrarios vivientes, recibiendo la Eucaristía, no en todos los casos se puede recibir la Eucaristía. Acordémonos lo que dijo San Pablo. De manera que, el que coma este pan o beba este cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese, cada cual a sí mismo, y coma así de aquel pan y beba del cáliz. Porque el que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación, no haciendo discernimiento del cuerpo del Señor. Eso lo llamamos nosotros estar o no estar en gracia. Si estamos en gracia, podemos recibir la Eucaristía. Si no lo estamos, es debido a que hemos cometido algún pecado mortal que no hemos confesado o que estamos viviendo en pecado mortal. Sin embargo, aunque no podamos recibir sacramentalmente la comunión, podemos recibirla espiritualmente. Hay una oración que nos facilita la recepción de la Eucaristía espiritual, que podemos rezar en el momento en que se está repartiendo la Eucaristía a los demás hermanos. La oración dice lo siguiente: Creo, Jesús mío, que estáis realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo recibiros en mi alma. Pero como ahora no puedo recibiros sacramentado, venid a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Cada Eucaristía es un milagro, cada hostia consagrada es un milagro, cada hostia que recibimos al comulgar es un milagro, en el que Cristo mismo, Dios mismo, se ha convertido en materia para que nosotros podamos consumirlo. Jesús ha querido dejar también otras pruebas, porque quizás Él supo de que a algunos de nosotros nos costaría creer que realmente Él estaba presente en la Eucaristía. Así que en la historia han habido muchos milagros eucarísticos, que a diferencia de los milagros que nosotros vemos a la hora de consagrar, en donde nosotros sabemos y confirmamos de que es el cuerpo y la sangre de Cristo, por fe, Cristo nos ha dejado milagros en los que se ha podido confirmar por vista, por pruebas científicas de que realmente es carne y realmente es sangre de Cristo. El apóstol Tomás fue aquel que no quiso creer que Cristo había resucitado y se les había aparecido en medio de ellos, porque él no estaba presente. Por eso Jesús se le volvió a aparecer y les dijo: ven, coloca tu mano en los huecos de mi mano, en la herida de mi costado, para que creas. Pero dichoso es el que puede creer sin ver.
Cristo supo de que iban a haber muchos Tomases en la actualidad y por eso realizó estos milagros, que los llamamos milagros eucarísticos, y se les ha hecho pruebas científicamente y no tienen una respuesta científica. Empecemos hablando del milagro eucarístico más antiguo registrado, que es el milagro del anciano. Lanciano es el nombre de un pueblo en Italia, y esto sucedió alrededor del año 700 después de Cristo, cuando un sacerdote había perdido la fe. Este sacerdote no creía en la Eucaristía y se había dicho de que esta iba a ser su última misa. Después de la misa, él literalmente iba a colgar la sotana y renunciar a ejercer el sacerdocio. Pero durante la consagración de esa última misa, cuando él elevó la copa y la hostia y dijo: este es mi cuerpo, esta es mi sangre, la hostia literalmente se convirtió en carne y empezó a sangrar. Y hablamos de una forma literal, por eso es que se hizo famoso este milagro. Tanto es así la magnitud que hoy día todavía se conserva esa hostia ensangrentada. Y recién se le hizo pruebas científicas en 1971 y en 1981. Lo que primero llama la atención es de que la muestra sigue igual de fresco desde el año 700. Estamos hablando de unos 1500 años y la hostia sigue igual de fresca. El doctor que llevó a cabo las investigaciones se llamó Odoardo Linoli. Entre los resultados que obtuvo después de la investigación tenemos los siguientes. Primero, de que es tejido de un corazón humano. También nos dice que el pan y la carne están fusionados. Si ven el dibujo, la parte externa es pan y en el centro está la carne. Él no encontró un límite entre ambas sustancias, sino que ambas están fusionadas. Actualmente, si se quisiera replicar esto con la tecnología actual, no se puede hacer. Y recordemos que esto sucedió en el año 700. El tipo de sangre que identificó es tipo AB. Este tipo de sangre es difícil de encontrar en Italia, donde sucedió el milagro. Sin embargo, es un tipo de sangre muy común en la zona de Israel. También llegó a la conclusión de que esta sangre tiene altos niveles de bilirrubina. ¿Se acuerdan la canción de Juan Luis Guerra? Y se me sube la bilirrubina. Pues precisamente los altos niveles de bilirrubina sucede debido a una enfermedad que se le llama la enfermedad del amor. Si una persona ama demasiado, inclusive sufre demasiado, se le suben los niveles de bilirrubina. Cuando te miro y no me mira. Por eso se le llama la enfermedad del amor, lo que nos lleva a la conclusión de que Jesús estaba enfermo de amor por nosotros. También los altos niveles de bilirrubina suceden si la persona fue torturada, igual a como Jesucristo fue torturado en sus últimas horas. Ahora veamos otro milagro, uno más reciente. Este tuvo lugar en Buenos Aires, Argentina, en 1995, y debido a que es más reciente, hay más pruebas y más documentación. Para este milagro hubo un doctor ateo que se dio la tarea de desmentirlo para comprobar de que eran mentiras los milagros eucarísticos. Se trata del doctor Ricardo Castañón. Él es un médico neuropsicofisiólogo y también es doctor en psicología clínica. Es importante recalcar de que él es ex ateo y que su intención era demostrar de que esto era mentira. Después de ver los resultados se convirtió al catolicismo, pero gracias a que, como dije antes, existen más pruebas y hay actualmente más medios para confirmar esto y para grabar lo sucedido, escuchemos durante 5 minutos al mismo doctor Ricardo Castañón hablarnos sobre este milagro y sobre lo que él hizo y sobre las pruebas que se le realizaron a la muestra de la hostia. Abajo en la descripción voy a poner también links sobre la documentación de este milagro. Ahora voy a entrar a un tema que es muy interesante y que seguramente lo voy a tratar con más profundidad. Me llama el cardenal de Buenos Aires. Resulta que hoy hay la moda de que cierta gente comulga con la mano. Entonces alguien hizo caer la hostia y como la hostia estaba sucia ya no la quiso levantar, consagrada. Entonces alguien le avisa al sacerdote, el sacerdote la toma y la pone en esta fuente y la deposita en agua para que se disuelva, que es una norma que ellos tienen y luego la echan en una plantita. A los 5 o 6 días que estaba en el tabernáculo, abre el tabernáculo y ve que en vez de haberse desintegrado hay unas manchas rojizas. En sus distintas formas ve que el líquido aumenta
en los días sucesivos, y es ahí donde me invitan a mí a tomar una muestra y saber de qué se trata. Yo viajo a Norteamérica, a unos laboratorios de California, llevando esta muestra. Yo no les digo esto viene de una hostia. El estudio a ciegas consiste, señores laboratoristas, tengo esta muestra, analícenla. ¿Cuál es el resultado? Doctor, la muestra que usted ha traído es músculo del corazón, músculo del miocardio, del ventrículo izquierdo. Entonces, este profesor es un profesor muy famoso, el profesor Tsugibe. Entonces, se le entregan a él las muestras y él dice, esta persona que tenía este corazón tiene que haber muerto muy maltratada, porque en su corazón hay lesiones que muestran que ha sido muy golpeado. A este hombre lo han torturado. Él no sabe que esto es una hostia. Y luego, ¿qué es lo que sucede? Él dice, pero algo ustedes me tienen que explicar. ¿Cómo es posible que cuando yo estaba estudiando esta muestra, la muestra palpitaba, latía? Así que explíquenme cómo le sacan ustedes el corazón a un muerto y me lo traen vivo hasta mi laboratorio en Nueva York. Profesor Tsugibe, no es lo que usted piensa. Esta es una hostia consagrada que ha empezado a sangrar. Imagínense, él tiene más pelos que yo, casi se los arranca todos. Porque imagínate a un hombre que le digas de esta masa de trigo que se ha vuelto sangre, se ha coagulado, hay una muestra de músculo del corazón. Pero ahí no termina la cosa. Escribe la laboratorista que ha hecho el primer análisis. Dice, se observan unos líquidos, glóbulos rojos, se observan glóbulos blancos, hemoglobina. Lo que me llama la atención es que las células estén palpitando y que estén latiendo. Pero ya habían pasado varios días. A los 15 minutos los glóbulos rojos, los glóbulos blancos ya se descomponen. Acá estamos viendo pruebas científicas. ¿Qué más puede querer un ateo? Pruebas científicas de que la hostia realmente es carne y sangre. Y con esto Jesús nos confirma de que no solamente estamos comiendo su carne y bebiendo su sangre, sino más específicamente su corazón. Y es su mismo corazón el que consumimos todas las veces que vamos a misa y recibimos la Eucaristía. No son visibles como estos milagros eucarísticos, pero sí son visibles por fe. Sí sabemos de que es su carne y es su sangre, porque Él lo dijo. No lo entendemos, seguimos sin entenderlo, pero le creemos a Cristo. Y aún más con estos milagros eucarísticos que Cristo mismo nos mandó para que creamos, como Tomás. Este ha sido el gran misterio de la Eucaristía, que todavía no lo entendemos. Quién sabe cuándo lo hagamos. Esperamos que algún día, cuando estemos cara a cara con Dios, después de nuestro paso por esta tierra, después de nuestro juicio personal, y podamos estar frente al rostro de Dios, esperemos que Él nos revele sus misterios y podamos al fin entender el plan perfecto de la creación de Dios, porque actualmente aún es un misterio y actualmente está en proceso, no ha terminado. Y entre esos misterios está el misterio de la Eucaristía. Así que espero primero verlos allá algún día en el reino de los cielos, y espero que algún día entendamos el misterio de la Eucaristía. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Si te gustó, te agradecería un like y suscríbete si aún no lo has hecho, me serviría bastante y estarías al tanto de nuevos videos. Muchas gracias, que Dios los bendiga.